Bueno, en esta hora de la mañana queremos nuevamente saludar a cada uno de los oyentes que en este momento están en sintonía con nosotros a través de Radio PUC Distrito 21 en este programa del Departamento de Comunicaciones Distrito 21 al día. Y en esta mañana estamos en compañía de la fonoaudióloga Diana Paola Polo, hermana en Cristo y por la gracia de Dios, no solamente hermana en Cristo, sino mi hermana, eh, la sangre, como dicen por allí. Y bueno, ella tiene el privilegio, el Señor la concedió el privilegio de haber estudiado fonoaudiología. Entonces queremos saludarla, hermana Diana, en el nombre del Señor Jesucristo y darle la bienvenida a este programa del Departamento de Comunicaciones. Amén. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que en este momento nos están escuchando, a todos los hermanos en la fe del Distrito 21, a todos los pastores, músicos, todos los hermanos que nos estén escuchando. Espero que el tema que tratemos sea de mucho provecho para ellos. Amén. Yo sé que así va a ser. Pero bueno, hermana Diana, en esta hora de la mañana quisiéramos solventar primero una duda. Y es que muchos escuchamos acerca de la fonoaudiología, otros no han escuchado esa profesión. Para muchos es extraño y es muy nueva la carrera o la profesión de fonoaudiología. Algunos tienen alguna idea y la confunden con la profesión del otorrino. Entonces quisiéramos que nos comentara un poquito acerca de qué es la fonoaudiología, qué campos abarca esta profesión. Amén. La fonoaudiología no es muy nueva, ya tiene su tiempo. Es más conocida aquí en el Huila, en el departamento del Huila, como la terapia del lenguaje. Es una disciplina que es del área de la salud y se dedica a hacer promoción y prevención, a hacer evaluación, diagnóstico, a hacer tratamiento, rehabilitación y habilitación de todos los trastornos de la comunicación humana. Amén. Entonces es un campo de acción muy grande. Dentro de este campo de acción entonces tenemos alteraciones, por ejemplo, del lenguaje oral, del lenguaje comprensivo, del lenguaje lectoescrito, alteraciones de la voz, de la audición. Tenemos también alteraciones en la motricidad orofacial o la motricidad de músculos de la cara, de la deglución, alteraciones vestibulares, como por ejemplo cuando nos afecta el vértigo. Toda esta clase de patologías es lo que trabaja la fonoaudiología. Correcto. ¿Y hay alguna diferencia específica con lo que ya tiene que ver con la otorrinolaringología? La carrera, como lo dije, es una carrera completa. La fonoaudiología es carrera completa. Entonces el título otorgado es fonoaudiólogo. El otorrino es un médico especializado, por lo tanto, entonces él se especializa en otorrinolaringología, pero su especialidad base es médico. La fonoaudiología es carrera completa como fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Correcto. Es bueno, es interesante conocer acerca de esta carrera. Bueno, nos dice que no es muy nueva, para muchos de pronto sí lo es, y en esta mañana puede ser que muchos apenas estén escuchando acerca de esta carrera. Se ha visto mucho que en los colegios se está implementando mucho esta labor de que tengan cada institución educativa un fonoaudiólogo. Y entonces tiene que ver con lo del conocimiento, ¿no? Con lo del el aprendizaje, el problema de pronto de aprendizaje de los menores. Amén. En los niños tenemos un campo de acción muy grande. La verdad, nosotros tratamos la población desde que está en la edad gestacional, desde que está en el vientre haciendo estimulación, hasta cuando es su edad adulta, ¿sí? Hasta cuando está la persona en su vejez, estamos haciendo acompañamiento. Pero digamos que una de en los campos grandes de acción donde más población se trata es precisamente la población infantil, porque es la que está aprendiendo a hablar. Amén. Entonces, en esta población tenemos mucho campo de acción porque como nosotros hablamos, así mismo leemos y escribimos. Entonces, si un niño presenta una alteración en su lenguaje oral, asimismo va a tener dificultades en la lectoescritura. Es por eso que, gracias a Dios, el campo de la fonoaudiología cada vez se ve más en las instituciones educativas. Correcto. Bueno, y en este caso,
hermana Diana, pues nosotros como parte del Departamento de Comunicaciones queríamos hacerle esta invitación ya hace un tiempo porque precisamente es nuestro enfoque, las comunicaciones. Y existen diferentes medios de comunicación. En este caso, como Departamento de Comunicaciones, tenemos los medios digitales, los medios audiovisuales, los medios escritos, medios radiales, y cada uno de ellos compete precisamente lo que tiene que ver con los sentidos, la vista, el oído, la voz, esencialmente. Pero en este caso quisiéramos hablar específicamente de una herramienta, o al menos yo lo determino así, como una herramienta que nos permite a nosotros cumplir con la comisión que el Señor Jesucristo nos encomendó, valga la redundancia, y es la de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa herramienta es la voz. Es Amén. una herramienta que es utilizada por el 99% de los creyentes en la predicación del Evangelio, bien sea a través de un mensaje o bien sea a través de una canción, porque los cantantes evangelizan y comparten también el Evangelio a través de su Exacto. voz. Quisiéramos saber por qué es importante el cuidado de la voz en esta mañana. Amén. Como usted lo ha dicho, es una herramienta y es tal vez la herramienta número uno utilizada por nosotros los humanos para comunicarnos. No es el único medio para comunicarnos, tenemos muchas formas de comunicarnos, ¿sí? Forma gestual, señas, bueno, etcétera. Pero es la herramienta número uno utilizada a nivel mundial, su voz, sea el idioma que maneje. Entonces es importante porque con ella nosotros transmitimos. No es lo mismo que usted escriba un pensamiento a que usted lo exprese en forma oral. Usted a ese pensamiento entonces ya le va a poner una entonación, le va a poner una melodía, le va a poner emociones, le va a poner signos de admiración, de pregunta, todo lo que usted quiere expresar. Y es lo que estamos viendo hoy en día, como por ejemplo cuando nos comunicamos por medios como el chat, como el WhatsApp, etcétera, etcétera. La persona que lee puede malinterpretar el mensaje dependiendo de cómo él lo esté leyendo, con qué emocionalismo lo esté leyendo, ¿sí? Entonces es súper importantísimo el cuidado de la voz porque primero, como les digo, es la herramienta número uno para nosotros comunicarnos. Y no solo esto, sino que es una herramienta que nos cuida nuestra salud, que cuida nuestra salud respiratoria, nuestra salud fonatoria, nuestra salud para comunicarnos, para estar bien en nuestro entorno, para darnos salud y bienestar de comunicación con los otros seres humanos. Correcto. Es importante entonces cuidar de esa herramienta y nosotros hemos mirado que muchos cantantes, tanto seculares como de la iglesia, muchos predicadores, pastores, en algún momento se han visto afectados uno dice de su garganta, pero en realidad yo creo que esto es un aparato, ya usted sabe más de eso, y, y de repente empieza a mirar que hay unos cambios, hay unos trastornos en su manera de hablar, en el timbre, bueno, en el tono, no sé. Entonces uno quisiera saber, bueno, cuando uno hace uso de esa herramienta que es la voz, sea cantando, sea brindando un mensaje, conversando, ¿cuáles son los errores que uno puede cometer involuntariamente y frecuentemente que afectan esa herramienta que es la voz? Efectivamente, para una persona que sea profesional de la voz, que utilice la voz como herramienta de trabajo, hay unas consecuencias muy graves y unos errores muy graves que se cometen muy comúnmente. El primero de ellos es el sobreesfuerzo vocal, ¿sí? Entonces, la persona que de pronto está utilizando su voz para hablar, pero lo hace durante un tiempo muy prolongado y más encima lo hace de una forma inadecuada, lo hace de pronto alterando el tono de la voz, el timbre de la voz, haciendo falsete, haciendo de pronto posturas inadecuadas, uso de la respiración inadecuado.
Entonces, todos esos son como inconvenientes que vemos muy a menudo, la verdad, no solamente las personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo, sino en el común denominador, nosotros hacemos eso. Pero obviamente las personas que más se van afectadas son las que usan la voz para trabajo, un cantante, un docente, un predicador, un orador, son las personas que se ven más afectadas por esto. Y esos errores, usted nos acaba de nombrar algunos, ¿sí? De la postura, del uso excesivo, ¿qué consecuencias pueden traernos, digamos que a corto o a largo plazo? Porque de pronto a corto plazo uno puede decir, no, tengo como la voz ronca, ¿sí? Tengo como una molestia, pero eso pasa. Eso es a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué consecuencias nos puede generar el mal uso de la voz? Bueno, efectivamente, debemos conocer cómo cuidar la voz porque un daño de la voz a corto plazo sería una disfonía. ¿Qué es la disfonía? Que las cualidades de la voz se ven alteradas, ¿sí? Entonces usted tiene cierto timbre especial de su voz, pero porque exageró en su tono de voz, porque la usó mucho tiempo, porque la sobreesforzó, entonces se ve áspera, se siente ronca, se siente una voz que no es la suya, todo el mundo detecta, uy, pero estás enfermo de la garganta, algo pasó. Entonces, eso es una disfonía, eso puede pasar en lapso de unos días con un adecuado cuidado. ¿Cuál es el mejor de los cuidados? El no uso de la voz, precisamente para una persona profesional de la voz. Pero si ya vamos un poco más allá, si el sobreabuso fue demasiado, entonces ya podemos pasar a una afonía. La afonía, como la palabra lo dice, entonces queda totalmente la persona sin voz, ¿sí? Eh, y hay otras consecuencias mucho más allá de las cuales podemos hablar, por ejemplo, la persona que dice, yo siento algo aquí en la garganta, siento como algo que se me quedó aquí y empieza a carraspear la voz, lo que llamamos carraspear, que en realidad es chocar las cuerdas vocales. Y resulta que las cuerdas vocales son muy delgadas, son unos músculos muy pequeños y muy delicados. Y al hacer eso lo que estamos haciendo es dañar más, ¿sí? Entonces, más a tiempo, eso que nosotros sentimos ahí como como eso que no nos pasa, como que algo se nos quedó allí, eso puede formar nódulos, puede formar pólipos, que los pólipos ya tiene que intervenir pues un médico tratante y hacer una cirugía para trabajarlo, puede producirse una hemorragia de cuerda vocal, una hemiparesia o una parálisis completa de cuerda vocal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un sobreesfuerzo y pasa como alguna disfonía, la tratamos bien, nos cuidamos de la forma adecuada, pues vamos a salir a feliz término. Pero si por el contrario nosotros, y se ve mucho lastimosamente en los pastores, seguimos sobreesforzando esa voz, entonces a largo plazo vamos a tener una disfonía severa, marcada, y una afonía, o lamentablemente pues la persona ya no va a volver a tener sus cualidades normales de la voz. Eso es lo que pasa. Bueno, esto lo hacemos y queremos fomentar como conciencia. Conciencia porque como pastores, predicadores, evangelistas, cantantes, que hacemos uso de la voz de una manera más frecuente, de pronto no le ponemos atención a estas situaciones y queremos generar precisamente conciencia acerca de que esto nos puede afectar y puede incluso hacernos perder ese ministerio, sea musical o sea en la predicación o el ministerio pastoral, dado que ya no podemos entonces pues dar lo que necesitamos dar. Aquí quisiera entonces que hermana Diana nos regalara acerca de unos consejos muy especialmente a los predicadores, evangelistas, cantantes en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque uno mira muy frecuentemente programas, vamos a hablarlo así, retiros espirituales, campamentos que son de 2 días, 3 días, hay un solo predicador invitado
cada día tiene 3 cultos. Entonces estamos hablando de que si son 3 días, pueden hablarse de 6, 7 cultos y regularmente estos campamentos, estos eventos, se le pide al predicador pues que sea bastante anímico. Entonces él amerita un esfuerzo de su voz. ¿Qué consejos podemos darles a estos pastores, a estos evangelistas, a estos cantantes en estos casos? Sí, lastimosamente he notado mucho eso en nuestro pastorado, en nuestros cantantes, y como le digo, o sea, esto se ve mucho en los profesionales de la voz y que lastimosamente no conocen los cuidados que debemos tener para ellos, y como son unos órganos que están internos, que no vemos tal vez de una el daño que le estamos haciendo, entonces lo continuamos haciendo, ¿sí? Pero en realidad si nosotros tuviéramos como una cámara para ver internamente cómo están las cuerdas vocales cuando nosotros hacemos sobreesfuerzo vocal y mal uso de la voz, sería lastimoso, sería muy triste ver en la condición en que se encuentran las cuerdas vocales. Por eso es que yo les invito a que utilicemos los cuidados de la voz. Dentro de ello, los cuidados de la voz, también está a que ellos identifiquen cómo es su voz. Los fonoaudiólogos hacemos algo que se llama una ficha respiratoria, una ficha técnica, una ficha de voz, donde miramos ciertas cualidades de la respiración, de la postura, de la articulación, de la fonación, y miramos esas cualidades de la persona, ¿sí? Y de su voz. Y es bueno porque usted así se va a conocer qué clase y qué calidad de voz tiene y cómo debe cuidarla, si debe cuidarla más que otras voces, ¿sí? Entonces, yo hago especialmente, aprovecho este espacio para hacer ese llamado. Es verdad que la palabra es la palabra de Dios, como cristiana lo digo, pero hay que aprovechar y saber estimar eso que Dios les ha dado, que es su herramienta, su voz, cuidar lo que Dios les ha dado. La palabra es de Dios, pero Él utiliza su voz para transmitir. Y un pastor, va a sonar raro, pero un pastor puede estar en una silla de ruedas con una limitación física o motora y seguir predicando, pero con una disfonía lamentablemente no lo va a poder hacer porque le va a faltar su respiración, porque su voz ya le va a fallar, ya van a aparecer los gallitos, etcétera, etcétera. Entonces tengo algunas recomendaciones específicas que hacemos nosotros los fonoaudiólogos a las personas que trabajan con su voz, a los profesionales de la voz, y ellos se llaman los cuidados de la voz. El primero de ellos, y que es supremamente importante, es el manejo de la respiración, ¿sí? Es importante que nosotros aprendamos a respirar de forma adecuada, que no respiremos en forma mixta. ¿Qué es mixta? Que respiramos no solamente por nuestra nariz, sino que respiramos también por la boca. Y pasa muy seguido, lo hacemos sin darnos cuenta. Hay veces que estamos con los labios abiertos y por allí está entrando el aire y ese aire entra sin filtrarse, sin calentarse, sin volverse a humedecer. Todos los virus que hay en el ambiente entran directamente a nuestra garganta, allí se instalan, y por eso son las laringitis, las gripas recurrentes y que afectan nuestra voz. Entonces, importantísimo aprender a manejar la respiración adecuada, que sería la abdominal, ¿sí? Y eso va de la mano con la postura, porque si usted como predicador está de pie, pero tiene una mala postura, entonces su capacidad torácica no va a ser la adecuada, su capacidad de respiración no va a ser la adecuada. Entonces, esas dos cosas van muy de la mano, la respiración y la postura, aprenderlas a manejar. Otra de ellas es utilizar los amplificadores, las herramientas que hay para la predicación, ¿sí? Yo sé que el predicador está transmitiendo un mensaje y que en determinado momento tiene una emoción, quiere transmitir algo, sintió la presencia del Señor, etcétera. Pero es bueno que sea consciente de que está usando su voz y que tiene un micrófono al lado que puede utilizarlo, que no es necesario que esté gritando si ya tiene ahí un amplificador, ¿sí? Entonces, ese es otro punto que es muy importante, aprender a escucharnos, el retorno, y aprender a manejar los medios que tenemos para expresar. Otro de los cuidados de la voz es el humedecer la mucosa de las cuerdas vocales. Veía, anteriormente, muchos predicadores que se paran a hablar y la prédica dura
aproximadamente 1 hora, hay unos que duran un poco más, otros que duran un poco menos, ¿sí? Con los altibajos en los tonos que hay. Y resulta que el predicador está hablando todo ese tiempo y no para de hablar y ni siquiera humedece la mucosa. Si nosotros miramos nuestra mucosa oral, ¿sí? Esa parte que parece como una gelatinita dentro de nosotros, por esa mucosa está recubierta las cuerdas vocales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, como les decía hace un rato, ellas están chocando, chocando, chocando. ¿Cuánto chocan a medida que nosotros estamos hablando más de 1 hora sin detenernos, sin hacer una buena pausa respiratoria y sin humidificar la voz? Entonces, es bueno que los pastores tengan su vaso de agua, ojalá tibia, no fría, a su lado, o también una aromática y endulzada con miel de abeja, que es el endulzante por naturaleza y que es una muy buena herramienta para ayudarnos a cuidar la voz. Entonces, esa es otra recomendación para que cuando estén predicando y tengan que predicar mucho tiempo o tengan que repetir en el otro culto de la tarde, entonces hacerlo para que no lastimen tanto las cuerdas vocales, que no se irriten. Seguimos, el cuarto punto, no gritar, no sobreesforzar la voz. Y esto no es solamente durante la predicación, esto es en todos los campos. Si usted está gritando, entonces choca muy fuertemente las cuerdas vocales. Y ellas al chocarse se lastiman, se irritan, se enrojecen y muy seguramente les va a salir sangre. Y nosotros sentimos la sensación de que sabe como a sangre, ¿qué pasó? Voy a escupir, efectivamente sale sangre. Y eso es un daño fuertísimo. En muchos cantantes profesionales que hemos visto, ese daño se ha dado y eso ha sido fatal. Lo que ahorita está pasando con esta cantante conocida colombiana, Shakira. Ella hace un tiempo tuvo una enfermedad, tuvo una dificultad, le dijeron totalmente afónica, usted no puede hablar en este momento. Ella lo hizo con mucho juicio porque sabía que era eso o sabía que era la cirugía y la cirugía cambia sus cualidades de la voz, o sea que para ella eso era fatídico. Pero ¿qué pasó? Lo hizo, le duró un tiempo, ahora que está volviendo a usar su voz, entonces hace unos días leí la noticia, le va a tocar ir a cirugía. Entonces eso, gritar y sobreesforzar la voz, eso es otra cosa fatídica, debemos evitarlo en todos los campos, no solamente en la predicación. Cuando usted como predicador, como cantante, como orador, sienta una molestia, asista al médico tratante. Si usted siente que hay algo allí que de pronto no lo deja, que necesita usted estar carraspeando sus cuerdas vocales, puede ser un nódulo o un pólipo y eso lo debe tratar un otorrinolaringólogo, ¿sí? Entonces es bueno que usted vaya, se haga revisar porque no es normal que usted sienta que algo está molestando en su garganta. Otra de las cosas, si usted es una persona que ronca, que tiene una mala postura, una mala respiración, pues vaya donde el otorrino, revise a ver si hay unos cornetes hipertróficos, si hay una hipernasalización y qué médico o quién le puede tratar eso, quién le puede colaborar con eso. Las personas que, por ejemplo, sufren reflujo gastroesofágico, resulta que no hay solamente reflujo gastroesofágico, sino gastrolaringio. O sea que, ¿qué pasa? Nos acostamos a dormir, estamos llenos y ese reflujo sube y decimos, uy, sentí que me quemó hasta aquí, hasta la garganta. Eso lo hemos escuchado muy cotidianamente. Claro, resulta que esos ácidos que están en nuestro estómago suben hasta tal altura que llegan a las cuerdas vocales y las queman, porque ellas así como disuelven el alimento que llega a nuestro estómago, así mismo disuelven la mucosa y la dañan. Entonces, ese es otro de los temas que si usted sufre de eso, pues sería bueno pasar con el médico tratante, hacerse revisar, porque le puede causar daños a largo plazo. Bueno, otra de las cosas que tengo por aquí para ustedes es estudie técnica vocal. Hace algún tiempo me invitaron a dar una capacitación similar acerca de los cuidados de la voz con algunos cantantes de la iglesia. Pues bueno, se trató, pero también vi que lo repitieron y estaban dando técnica vocal. Entonces es bueno que los pastores también aprendan esto y que lo utilicen, que no sea solamente para cierto grupo de personas, sino que sea para todos. Amén. Y por último, pues hay otra clase de características que son buenas para, no solo para la voz, sino para toda nuestra salud, y es una buena alimentación. Debemos tratar de evitar los ácidos, debemos de evitar las grasas,
que pueden ayudarnos, por ejemplo, al reflujo, que pueden ayudarnos entonces a irritar la mucosa. Otra de las recomendaciones es el dormir bien. Cuando una persona no duerme las 7 horas adecuadamente, se le siente, se le escucha que su voz está como que no es la adecuada, es disfónica. Entonces son otra clase de recomendaciones ya, digamos que menos específicas, pero que igual nos colaboran mucho. Esas serían algunas de las recomendaciones que les puedo compartir en este momento. Correcto, hermana Diana. Yo creo que esto es muy, muy importante. Es una información bastante valiosa para todos los hermanos que nos están escuchando, especialmente si hacen uso de la voz, ya en la predicación, en la música. Quisiera ya para terminar, ya el tiempo ha transcurrido y el tiempo es corto, quisiera preguntarle, bueno, es importante también hacerse chequeos frecuentes de la voz, así uno, por ejemplo, va al médico regularmente, uno se hace un chequeo médico, los triglicéridos, el azúcar, bueno, sería importante recomendar hacer chequeos frecuentes de la voz y con qué frecuencia pudiese hacerse ese chequeo, sobre todo en el caso, volvemos a repetir, de los pastores, cantantes, evangelistas. Claro que sí. Eh, Hoy en día se maneja mucho lo que es la salud ocupacional. Entonces, como la palabra lo dice, es de su trabajo, de su ocupación. En esa salud ocupacional, como fonoaudióloga, hago valoraciones auditivas y valoraciones de la voz. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con personas de la radio, de diferentes emisoras de aquí de Neiva, y se dan esta clase de capacitaciones, de charlas sobre diferentes temas, y se hace valoración anual de las cualidades de la voz. Entonces sería muy bueno porque así como los cantantes, así como los locutores, los docentes, tienen esa salud ocupacional que debe ser periódica, y periódica me refiero a de forma anual si está bien, porque si de pronto en una valoración encontramos alguna anomalía, entonces remitimos y le decimos, bueno, tiene que venir en 6 meses o en 3 meses. Entonces, lo ideal, empezar con una buena valoración, y la valoración, si sale bien, debe ser anual. Ya si se encuentran alteraciones, llámese auditivas, llámese de voz, de deglución, de postura, de respiración, entonces ya según lo que el médico o la persona que le esté tratando, llámese fonoaudiólogo, otorrino, le recomiende. Correcto. Bueno, por el momento estas dudas ya quedan solventadas. Agradecerle, hermana Diana, por su disposición para concedernos esta información valiosa y a todos los hermanos que nos están escuchando, nos están mirando a través de Radio Pub Distrito 21, que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones, hermanos pastores, músicos, evangelistas, predicadores, que tengamos en cuenta todos estos consejos. Hermana Diana, unas palabras de despedida en esta mañana. Amén, ¿no? Seguirles agradeciendo a ustedes por la invitación, por darme la oportunidad de pronto por este medio llegar a otras personas que necesitan esta clase de información. Un saludo para todos los hermanos que nos están escuchando, espero que haya servido mucho, que si tienen alguna clase de dudas, alguna clase bueno, interrogante, lo que sea, que se les pueda colaborar con todo gusto, estoy a su servicio. Y no, eso es todo. Espero que ojalá esto no sea esta entrevista, sino que se implemente en la iglesia, porque la verdad es que estamos expuestos en muchas áreas que trabajo como fonoaudióloga, no solo de la voz, sino de la audición, por el tema del sonido, por ejemplo. Entonces es importante que lo vayamos tomando, vayamos aprendiendo y lo hagamos cada vez como más conscientemente, de que no es solamente por el trabajo espiritual, sino por nuestro trabajo de salud como tal y de los nuestros. Eso es todo. Un saludo para todos y que Dios les bendiga. Muchas gracias. A usted, hermana Diana. Continuamos entonces con la programación del Departamento de Comunicaciones en este programa llamado Distrito 21 al Día. Hermana Diana, Dios le bendiga. Amén.